Buen día a todos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente aquí desde este canal. Quiero abordar ahora un tema que hemos venido platicando anteriormente, pero ahora quiero detallarlo. Es un tema acerca de cómo se vive la discriminación o el favoritismo, la distinción entre los miembros que conforman una congregación, e incluso también mencionar si si todos los siervos ministeriales y todos los ancianos no tienen la misma autoridad o el mismo impacto dentro de la congregación. Hay un texto que me gustaría compartirlo con ustedes, que se encuentra aquí en Romanos 2:11, que dice, porque con Dios no hay parcialidad. Es eso, ¿no? A lo que se refiere la parcialidad. En ese aspecto es lo que les mencionaba, ¿no? Que haya indicios, actitudes favoritistas entre un miembro y otro de la congregación. Y sí, básicamente las personas dentro de la organización, los publicadores o los precursores o cualquier otra persona que ocupe algún cargo dentro de la congregación, básicamente aunque se insista mucho en que no somos diferentes, que somos iguales y que tenemos los mismos derechos, o que no existe corrupción y distinción en ese aspecto. Básicamente hay tres factores que marcan una distinción entre unos publicadores y otros, o unos ministeriales y otros, unos precursores con otros. Esa es la situación, básicamente es muchas veces el cargo que alguien ocupe dentro de la congregación, pero a su vez, dentro de esos mismos cargos también hay distinciones que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, ese cargo del que yo hablo es un puesto de responsabilidad, como lo saben varios de ustedes que se reunieron con los testigos de Jehová, o incluso varios de ustedes progresaron, se bautizaron dentro de la organización. Y es eso, ¿no? El tener un nombramiento, eso distingue y tiene un impacto diferente al resto de los publicadores. También muchas veces el hecho de que tengas alguna profesión o alguna habilidad que te distinga del resto de las personas, y por supuesto la posesión económica. Básicamente estos tres factores, que son en lo económico, en lo espiritual, algún cargo y alguna habilidad que tengas o profesión. Eso es lo que te va a distinguir de las otras personas. Es decir, si tú tienes algo, sabes hacer algo especial, no sé, algún oficio, te va a distinguir, y muchas veces te van a solicitar que lleves a cabo algún trabajo. Pero también dentro de eso mismo se va viendo, como yo les decía, ¿no? Y hablamos anteriormente de la explotación, porque por ejemplo hay publicadores que no tienen la intención, o sea, de ensuciarse, ni de siquiera traer las cosas del aseo, mucho menos ponerse a barrer o a trapear. Son situaciones que se van viviendo dentro de la congregación, y muchos de nosotros pues los vivimos. Como yo les decía, ¿no? Es muy diferente a una persona que solamente haya asistido por algún tiempo, incluso años, pero nunca progresó. Entonces no va a ver las cosas con tanto detalle. Es interesante aclarar todo esto, ¿no? Cómo se va dividiendo la congregación. También, por ejemplo, otro factor que creo que lo he mencionado, que también distingue a las personas, es su belleza física. Si es no sé, un muchacho joven, apuesto, sí tiene derecho, llamémoslo así, a que lo inviten a algún convivio, sobre todo si hay hermanas que están interesadas en él, o viceversa. Si hay una hermana muy guapa, joven, inteligente, todo eso lo van tomando en cuenta, y van haciendo a un lado a personas que a lo mejor ya son personas de la tercera edad, que son personas huérfanas en sentido espiritual, son viudas, viudos, a lo mejor enfermos, algún hermano discapacitado. Muchas veces a mí me tocó salir, que les decía que les iba a comentar rasgos de cuando yo salía a la predicación, que me parecía, ¿no? Pues muchas veces tratan de evadir a ese hermano que no puede caminar bien, o que le cuesta trabajo ya por su edad. Tratan de evadir los hermanos a ese tipo de publicadores. Yo personalmente, cuando me tocaba luego sacar el grupo los domingos, o incluso aunque no lo sacara,
yo muchas veces pedirme con ese hermano que no podía caminar bien, que estaba discapacitado de sus pies. Y pues yo sí me esperaba, tenía la paciencia para esperarlo, también para ayudarlo a cruzar la calle. Son situaciones que uno puede ir viendo, ¿no? Son muchas formas en las que uno puede hacer devoción piadosa, pero sí uno ve la diferencia. Porque ese hermano, por ejemplo, que les platico, era solo. El hermano era solo, no tenía esposa, no tenía hijos, era solo y no tenía ningún familiar o ningún anciano que lo apoyara, ¿no? Porque muchas veces, no sé si ustedes lo hayan escuchado, pero muchas veces se dice apadrinar. Hay siervos ministeriales o hay ancianos que vienen apadrinados. Los publicadores cuando empiezan a progresar, que se bautizan, puede pasar hasta un año incluso más para que los recomienden. Pero si por ejemplo nosotros no tenemos ningún padrino y si la congregación donde nos estamos desarrollando no muestra igualdad, ni muestra amor y menos capacitación hacia los publicadores que van progresando, se van estancando y se van quedando. Pueden pasar ya 2 años, 3 años, 5 años de su bautismo y muchas veces no progresan. No hablo de los casos en donde hay mucha pereza y mucha apatía espiritual y esos hermanos se van quedando como lo que yo llamo, ¿no? Como dicen luego a veces, como fósiles, ¿no? Que va pasando el tiempo y no progresan. No, yo no me refiero a eso, sino hermanos que sí le echan ganas, que sí están trabajando bien y pues sí, se esfuerzan por reunir los requisitos bíblicos, pero muchas veces eso no les importa. Que de hecho cuando ya viene el viajante, muchas veces él puede ver algún candidato porque pues él desconoce en algunos casos la situación interna que se vive en cada congregación. Entonces él puede decir, a ver, aquí tenemos la tarjeta, ¿no? Y en la reunión de ancianos del hermano fulano. O él ve las tarjetas, ¿no? Porque este hermano no progresa si veo que por lo menos tiene 15 horas al mes, 20 horas al mes. Y miren, está conduciendo uno, incluso dos estudios bíblicos. Y me comentan que no faltan las reuniones, pero si por ejemplo no le caemos bien a alguien o a varios de los ancianos, ellos pueden decir fácilmente, no, pues es que este hermano a veces llega tarde o le cuesta trabajo obedecer, como les decía, ¿no? Sujetarse al orden teocrático. Entonces ya se queda así, ya no lo recomiendan, pero sin embargo, que yo platicaba, ¿no? Con algún hermano y me decía, yo he visto, hermano, que hay publicadores de otras congregaciones y los nombran siervos ministeriales y su conducta deja mucho que desear. ¿Pero por qué? Porque vienen apadrinados, ya sea que su papá o su tío o sus amigos así muy allegados estén en el cuerpo de ancianos, entonces determinan que esa persona puede ser nombrada. Entonces no, ahí vemos que no todos los publicadores les brindan los mismos derechos, porque como yo les comentaba, cuando salí de esa congregación que estaba cerca de mi domicilio, y en la visita se fue, ¿no? Ese domingo se fue la visita y uno de los ancianos me abordó porque ¿sabes? Tuvimos un convivio en un parque ya al término de la visita. Y él me decía eso, ¿no? Lo que les había platicado con esa ocasión, que me decía, sí, nosotros queremos que ustedes, ¿no? Refiriéndose a mí y a otros publicadores que ya también teníamos algún tiempo de bautizados y que ellos veían que estábamos trabajando bien y que nos esforzábamos por cumplir, como les decía, ¿no? Los requisitos para poder ser nombrados. Y decía, yo quiero que ustedes progresen, pero muchas veces ellos no sueltan las responsabilidades y si nosotros no les caemos bien, nos van estancando con cualquier excusa, con cualquier pretexto, porque pues de hecho ahí vienen los requisitos y como les digo, muchos de ellos no son dignos de ocupar un cargo. Por ejemplo, hay mucha gente belicosa, así como aquí les puedo mencionar, ¿no? Los requisitos que dice, ¿no? Aquí en la palabra de Dios, los requisitos para que alguien pueda ser nombrado. Aquí vienen, dice aquí, ¿no? Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea un obra excelente y empieza a decir, ¿no? Que sea irreprensible, esposo de una sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sano. Pero muchas veces no hay juicio sano. Luego dice capacitado para enseñar. Puede ser que a lo mejor haya un anciano que sí sepa enseñar, pero no capacitan a los publicadores para que puedan ellos alcanzar un privilegio de siervos ministeriales o también no a los siervos ministeriales no los capacitan
Y esa es una realidad que se ve, o sea, muchas veces en la revista podemos ver, ¿no? Y decir, ah, mira, aquí se sentaron los ancianos con un hermano nuevo y lo están capacitando, pero lamentablemente ya en la práctica, eso es en la teoría, pero ya en la práctica eso no se ve, muchas veces los dejan a su suerte, a que ellos elaboren sus propios discursos sin ninguna asesoría ni nada. Es lo que realmente se ve, no se ve ese reflejo del amor en ese aspecto. Igual también, ¿no? Por ejemplo, si las hermanas que son solas, son madres solteras, muchas veces sí las hacen a un lado. Las hacen a un lado de ciertas situaciones y no entran en esa gama de ellos, ¿no? Para algún convivio o incluso, ¿no? Las precursoras. Algunas sí son muy, amables, sí son, hermanas que sí se ve que se esfuerzan, pero no todas. Por eso les decía que a mí no me gusta generalizar y hay hermanas que sí les cuesta mucho trabajo y sí puede ser que tengan dotes, ¿no? De sentirse superiores a las publicadoras o las hermanas casadas, sentirse superiores a aquellas que no tengan un esposo o incluso las que vistan mejor, las que sean más guapas, pueden a veces sentirse superiores o que tengan alguna carrera, sentirse superiores al resto de sus hermanas. O sea, son cosas que evidentemente vamos a ver en cualquier ámbito, incluso también entre todos los siervos ministeriales, gente que no reúna requisitos para ser un buen maestro, un buen orador, lo hacen a un lado y no lo pasan tanto a la plataforma o casi no lo pasan. Y yo pues entiendo que ese aspecto pues sí tiene mucho que ver el hecho de que muchas veces no estemos preparados, pero eso no significa que no deba de pasar, porque se supone que deberían de darle una capacitación para que poco a poco fueran adoptando aptitudes, no nada más actitudes, sino aptitudes para ahora sí que para realizar algún discurso, alguna asignación, porque es muy diferente, ¿no? La actitud de la aptitud, aunque se pudiera confundir, la actitud es la manera en cómo nos comportamos, esa es la actitud. Y la aptitud es ser capaz de hacer algo. Ambas van de la mano para obtener un nombramiento como siervo ministerial, tanto que alguien sea habilidoso, sea hábil para realizar algunas tareas mecánicas, pero que también su actitud sea la correcta, porque si es una persona déspota, orgullosa, egoísta, pues no tiene caso que le den un nombramiento, pero muchas veces no se fijan en eso, sino a lo mejor en la amistad que hay, en que a lo mejor les invitan a alguna comida seguido, en que tengan algún interés en común, hasta incluso de noviazgos entre hijos. Todo eso tiene mucho que ver para que a alguien le den un cargo. Hay muchas cosas que, pues sí, como yo les platico, ¿no? Incluso entre los ancianos muchas veces algunos los hacen a un lado porque tienen menos preparación. Yo supe de un caso en una de las congregaciones que les dije que estuve, que un hermano era ingeniero y solía humillar a un hermano que tenía negocios, pero sí lo utilizaban para, así como hemos platicado, ¿no? Para algún préstamo o algo, sí lo utilizaban. O sea, ellos se adueñan de los cargos y se adueñan de las responsabilidades incluso. Por eso muchos los tachan que incluso se adueñan del salón, ¿no? Se sienten dueños del lugar y de las ovejas y de las responsabilidades. O sea, dejan mucho que desear como personas capacitadas. Entonces vemos que pues no todos los nombramientos en este aspecto se darían, ¿no? Por Espíritu Santo, sino que muchos son impuestos, muchos son en ese sentido dados por nepotismo, ¿no? Por alguna situación favoritista. Pero en realidad no toman en cuenta a todos los ancianos por igual. Ellos tienen que estar al pendiente también. Y si no saben delegar las responsabilidades, pues es donde empieza a haber más problemas o ponerle también límites a los siervos ministeriales para que no se sientan ancianos. Hay muchas cosas que ya realmente, como yo les decía, cuando uno lo vive desde adentro, surgen situaciones que pues iban a repercutir en nuestra espiritualidad, sobre todo la gente que al iniciar, como les decía, ¿no? Pensábamos que había una orden, que era gente seria, disciplinada, temerosa de Dios, ¿no? Todo eso pensábamos y cuando uno va viendo cuántas realidades pues se viven ahora sí que adentro de la organización, es cuando nos vamos dando cuenta, ¿no? Y vemos que no todo es color de rosa y que de hecho no, nos sirve, ¿no? Nos sirve también para otras áreas de la vida donde vemos que pues sí se vive la corrupción, ¿no? Así como en algunas instituciones y no dejan luego progresar a gente capacitada. No hay mucha desigualdad en ese aspecto, mucha
injusticia que solamente, como les digo, puede ver la gente que realmente progresó, porque pues yo antes de ser siervo ministerial, pues sí también me daba cuenta de muchas cosas, pero no es lo mismo a que uno ya se adentre más. Cada escalón que uno avanza, cada escalón que uno sube, uno va viendo más, más cosas, se van viviendo ciertas situaciones y eso puede en muchos de los casos ahogar la espiritualidad de gente humilde de corazón y que quiere realmente aprender de la Biblia. Por eso yo les externaba eso, ¿no? Que me gustaría, ¿no? Veo que hasta el momento he visto que son 90 suscriptores. Pues yo les agradezco todo eso, pero sé que también además de ellos, como yo los he invitado, ¿no? A que compartan esta información que yo doy, porque pues es un caso que realmente ocurrió, como les decía, es mi experiencia, pero pues también vengo platicando de otros temas pues de interés, ¿no? Dentro de la misma organización o de la palabra de Dios, cosas así que sean, ahí me gustaría que cada uno de ustedes, pues sí, me dejaran un comentario. Sé que algunas otras personas pueden, observar el canal, aunque no estén, suscritos, pero me gustaría que esas personas también dejaran un comentario y me dijeran, ¿no? Si ustedes, cuánto tiempo se reunieron con los testigos de Jehová, si ustedes, si se bautizaron, si tuvieron algún, nombramiento o en qué departamento se desarrollaron, o en el caso de las mujeres, qué experiencias, tuvieron de discriminación o qué es lo que percibieron si llegaron a ser, bautizadas o precursoras, que me platiquen en ese aspecto y qué fue lo que las motivó a dejar o qué les hizo abrir los ojos. Me gustaría saber eso de ustedes y también, como les decía, ¿no? Si quieren que platiquemos de algún tema en particular, también me lo pueden hacer saber y ya podemos nosotros adentrarnos, ¿no? Como les decía, sabes, hay muchas cosas que quizá tengamos que aprender y otras desaprenderlas, pero puede ser a la luz, ¿no? De las escrituras y de información también, seglar, algo que nos ayude, ¿no? A entender la lógica de las cosas, como yo les decía, ¿no? No solamente verlo desde un punto de vista bíblico o desde un punto de vista científico, sino del sentido común, ¿no? Del conocimiento empírico, de la vida diaria, que finalmente va relacionado al área bíblica o al área científica. Entonces me gustaría que ustedes, pues sí, comentaran y me dejaran, pues sí, saber qué preguntas tienen o qué experiencias vivieron y también cuánto tiempo estuvieron, como les decía, ¿no? Dentro de esta organización y alguna experiencia que quieran contar al respecto de este tema, que en conclusión, ¿no? Como les digo, no todos los siervos ministeriales ni todos los ancianos, tienen la misma autoridad y pues sí, sí hay distinción, ¿no? Como les decía, básicamente por esa situación, ¿no? Que al final agregué otro factor, ¿no? Es lo profesional, en este caso también lo económico, lo espiritual y pues la belleza y la juventud, ¿no? Sí distinguen a las personas hasta para invitarlos a algún convivio o integrarlos con ellos mismos. Me gustaría saber ustedes qué experiencias tuvieron y pues hasta un próximo video.